Una casa vacía de nada sirve, ¿estará de acuerdo conmigo? O sea, no presenta ningún servicio. Una casa refleja lo que tiene si los ocupantes son limpios, su interior y su exterior son limpios. Son el reflejo de quienes la ocupan. La limpieza es la expresión de la dedicación de aquellas personas. Lo opuesto es el descuido personal que también se refleja en la casa que se ocupa, con sus excepciones, claro. Nosotros como casa de Dios debemos estar llenos de aquello que el que nos ocupa introdujo. Claramente vemos por la palabra de Dios que este mundo es disputado por dos señores, por el Creador y el que lo robó, Dios y el diablo. Dios querrá introducir todos sus atributos de vida porque no solamente son vida para ti, sino para los que te rodean. El diablo meterá aún fuera de tu voluntad todas las cosas que te destruirán a ti y a los que te rodean. De acuerdo a tu dedicación, serás la imagen de tu amo. La vida cristiana vacía de los atributos de Dios es inútil y de poco valor espiritual. El corazón redimido y ocupado, el cristiano lleno de los atributos de Dios, es usado poderosamente y multiplicadas las bendiciones de Dios en su vida. La pregunta del título del mensaje es: ¿de qué estás lleno? Nosotros como cristianos, como casa de Dios, la primera urgencia de Dios sobre nuestras vidas es el ser llenos de su Espíritu. Lo justo de Dios para nosotros es que seamos llenos de su Santo Espíritu. Esta sería casi la culminación del mensaje. Ninguno de nosotros podemos poseer los atributos de Dios a menos que tengamos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu de Dios se busca, es deseada, y no basta con ser lleno una sola vez del Espíritu de Dios. Lo encontramos en la misma palabra de Dios. Uno debe de estar buscando continuamente la llenura del Espíritu Santo. Si usted mira la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él siempre se mantuvo arriba, lleno. Porque desde el momento en que el Espíritu de Dios reposó sobre su vida, no lo abandonó hasta el momento en el que Él llevó el pecado de toda la humanidad. Siempre estuvo ahí. Cuando el Señor Jesucristo hubo pagado el precio y muerto por nosotros, volvió el Espíritu de Dios a su lado para resucitarle y levantarlo a la diestra de Dios el Padre. Porque siempre vivió lleno de los atributos de Dios. Pero eso comenzó siendo Él mismo lleno del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo es la clave para cualquiera de nosotros. Es la clave para una vida espiritual exitosa. Cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, viene sobre él esa llenura del Espíritu. Pero pregúntele a todos los que han vivido esta experiencia, si acaso no un descuido en su vida no ha hecho que esa llenura se limite, que baje. A la mayoría de los que han sido así, que se han visto en algún descuido o un tiempo de frialdad espiritual, esa llenura empieza a disminuir. Y es muy notoria en la vida de muchos cristianos. Empiezan a ausentarse de la iglesia, empiezan a no desear la lectura de la palabra de Dios, empiezan a distanciarse en la oración, empiezan a pasar en su vida muchísimas cosas, por lo cual cada uno de nosotros tiene la necesidad diaria de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Además, la Biblia dice que el Señor no da su Espíritu por medida. Si de no ser así en nuestra vida, ustedes mismos me son testigos que cuando no estamos siendo llenos de Dios, de las cosas de Dios, el diablo siempre querrá llenarnos con lo suyo. Las cosas de Dios generalmente no entran por los ojos. ¿Sí me explico? Dios tiene una forma distinta de introducir todo lo suyo dentro de nosotros. Pero las cosas del diablo tienen muchas vías para entrar en nuestras vidas. A través de los ojos, a través de los oídos, a través de los 5 sentidos, del gusto, el tacto, a través de lo que decimos. El diablo tiene miles de formas para introducir lo suyo. Dios solamente introduce lo suyo en comunión con Él. Aleluya. Para que el diablo introduzca lo suyo, ni siquiera necesitamos comunión con Él.
Solo necesitamos fijar la atención en lo que Él ofrece y Él introducirá toda su amargura. Y es todo lo que el diablo introduce en una vida afecta a su alrededor. Todo lo que Dios introduce en una vida cristiana afecta a su alrededor para bien. Así que, ¿de qué estamos llenos nosotros hoy? Quiero ofrecerles 6 puntos al respecto en este tema. Número 1, llenos de frutos. El fruto que el cristiano tiene lo ha tomado de Cristo. Digan amén, por favor. Si me la crees, si no, no está obligado. El Padre es la fuente principal, la tierra y el labrador. Cristo la vid, el tronco y las raíces. La rica savia es el Espíritu Santo que fluye a través de Cristo al pámpano, que es el cristiano, para que lleve fruto. Y observe, es una labor bellísima la que el Padre ha hecho a fin de que llevemos mucho fruto, digna de ser abrazada y aprovechados al máximo todos los recursos que Dios ha puesto para eso, porque es demasiado apetecible. Curiosamente, todas las cosas que nosotros hacemos en servicio de Dios o para llevar el fruto que Dios que Dios quiere que llevemos, todo eso redunda para el bien nuestro. Cuando las cosas que hacemos para Dios no nos son provechosas para esta vida, dice la palabra de Dios que atesoramos para el reino de los cielos. Amén. Nuestro verdadero ahorro no está aquí en la tierra. Del cuidado de nuestras vidas, Dios se encarga aquí en la tierra. Dios puso los mecanismos adecuados para que usted y yo podamos vivir, pero la mayoría de las cosas que hacemos nosotros, del fruto que damos para Dios, se almacena en el cielo. Espero que me entienda. Juan 15 dice así: yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay una vid que no es verdadera. Hay otra vid. Amén. Entonces, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien. Recuerde que le dije que la fuente principal para llevar el fruto es tomada del Padre. La fuente principal de Él provienen todos los recursos para que usted sea lleno. Cristo es la vid, el tronco, las raíces que toma de la voluntad de Dios, la ricura del Espíritu de Dios para que usted lleve ese fruto. El pámpano, o sea, todo el follaje, somos cada uno de nosotros. Si somos un poquito conscientes de esto, nos vamos a dar cuenta de algo muy especial. La tierra, cuando la parra lleva el fruto, lo más atractivo de ella es precisamente el pámpano y el fruto. El tronco es un poco tosco y no es muy hermoso. La tierra tampoco. Y esto es hermosísimo porque Dios se humilla a hacer la tierra poco visible o de poca belleza, el tronco de poca belleza, pero a los ojos de todos los seres humanos, el pámpano y el fruto es lo más hermoso. Y la cosa es que Dios quiso que así fuera. Él ha puesto todos los recursos a través de su Santo Espíritu para cada uno de nosotros, para su gloria. ¿Sí me explico? La vida que usted lleve sea una vida llena de frutos. La razón de esto es que Dios desea que Él ser glorificado en su belleza, en su hermosura. Si usted mira el libro del profeta Ezequiel, se va a dar cuenta cómo el Señor le dijo a Israel: yo te vi sucia e inmunda, te lavé y te hice mi esposa y te puse muy bella. Mírala en ese libro. Y es eso que Dios hace con la iglesia para que sea la iglesia para la gloria de Dios. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es un principio maravilloso. Usted y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Ya estamos limpios. Dice que el pámpano que no da fruto lo va a cortar y lo van a echar fuera. El pámpano que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve mucho más fruto. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios, así que debemos dar fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Qué enfático, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cheque firmado en blanco. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dos cosas preciosas cuando se lleva fruto. Pide todo lo que quieras. Amén. ¿No dice así? Pedid todo lo que queréis, todo lo que queráis, y os será hecho. Y lo dice, y en esto es glorificado mi Padre. Aleluya. Qué importante es el fruto. Usted y yo debemos estar llenos de fruto. ¿Por qué? Porque la fuente es inagotable. El medio no se cansa. Y el alimento menos. Frutos de justicia. Los frutos de justicia son el resultado de una vida justificada, y Cristo fue el remedio. Recuerde, justicia, en la mayoría de las naciones, justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde, pero Dios no te pagó a ti ni a mí conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que los frutos de justicia divina no se miden conforme a las leyes humanas, se miden mucho más allá. Así que no importa cuán grande sea la ofensa que hayas recibido, estás obligado a perdonar. En Filipenses capítulo 1, verso 11, dice Pablo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lo que Dios espera de nosotros es que, siendo personas que tenemos conocimiento de la justificación, actuemos de la misma manera. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo estábamos enemistados con Dios, y Dios nos perdonó a través de un medio, por medio de Jesucristo, dice Pablo, llenos de frutos de justicia por medio de Jesucristo. Él fue el medio por el cual el Padre nos miró justos siendo culpables. Había dictada una sentencia en contra de nosotros. Bíblicamente estábamos enemistados y separados de Dios, muertos en delitos y pecados. Pero una vez que Jesucristo murió por nosotros, el Padre nos ha justificado. Entonces lo que el Padre desea es que usted y yo estemos llenos de frutos de justicia. ¿Cómo funciona esto? Muy bien, se lo diré. Yo era un alcohólico y Él me sanó. Justo es que yo ayude a otro. Amén. Él me perdonó. Justo es que yo perdone. Me sacó de mi pobreza. Daré de lo mío. Me consoló. Daré consuelo. Él me amó. Yo lo amaré a Él. Mi prójimo no me ama. Debo amarlo, porque yo no lo amaba a Él. Teníamos un leve conocimiento de Dios, pero estábamos tan lejos de amar a Dios. ¿Por qué razón? No porque Dios no nos amara, porque nosotros no habíamos recibido el amor de Dios. Usted y yo pudimos amar a Dios hasta que recibimos a Cristo en el corazón. Cuando Cristo entró en nuestro corazón, en ese momento el amor agape, el amor perfecto, se posesionó en nuestro corazón, y pudimos disfrutar de ese amor que nos brinda Dios, y pudimos nosotros amarlo a Él. Antes de Cristo en el corazón teníamos un muy vago conocimiento de Dios. Así que los frutos de justicia deben ser parte de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros de verdad tenemos conocimiento de eso? Yo me convertí a los 30 años al Evangelio. Ya estaba bastante aporreado. Conocía demasiado del mal. Sabía la distancia que existía entre Dios y yo. Y la distancia que existía entre Dios y yo existía entre mi prójimo. No puedo pensar que no fuese así. Amén. Pero cuando Dios me declaró justo, las cosas cambiaron radicalmente. Amén. Y Dios espera que yo actúe de la misma manera que Él actuó conmigo. Esos son frutos de justicia. Y llenos de buenas obras. Las buenas obras son frutos de los que debemos estar llenos. Son una demanda de Dios.
Dios las preparó de antemano antes de nuestra conversión para ponerlas dentro de nosotros en el momento de rendirnos a Cristo. En Efesios 2:10 dice, porque somos de hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el momento que usted le abrió su corazón al Señor Jesucristo y entró Él ahí, empezamos usted y yo a ser formados por el Padre en Cristo Jesús. Olvídese de quién era usted antes de Jesucristo. En el momento que entró en la vida de Cristo, usted empezó a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. En ese instante, las buenas obras o las obras que Dios había preparado desde antes para que usted hiciera, entraron con Cristo Jesús. A cada uno las obras que le corresponde hacer. A mí me correspondía hacer esta obra. Y cuando Cristo vino a mi corazón, aunque no lo supe, ya estaban ahí dentro de mí todas las cosas que yo tendría que hacer para su gloria. En usted, cualquiera que sea su llamamiento que tenga, ya están ahí. Piense si se ha tardado en hacerlas o si acaso nunca las hará. Pero las buenas obras fueron preparadas desde antes. Entonces están dentro de mí. Tienen que salir a fuerzas. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todas las obras que el Padre puso dentro de nosotros son buenas. La historia hoy ha cambiado demasiado. Desde el momento que entró en acción la gracia de Dios, las cosas cambiaron demasiado. Ya no se nos fue dado a los seres humanos hacer obras de juicio. Pero qué tremendos papelones hacían los hombres que fueron instrumentos de Dios, como el profeta Elías, que degolló a 450 profetas. ¿Qué le parece al profeta, al rey David, tremendo hombre, que era el dulce cantor de Israel, por quien el Espíritu de Dios habló? De repente tomaba la espada y a mochar cabezas. Decreto divino. No se nos fueron dadas esas obras hoy a nosotros. Las obras que Dios puso en nosotros en Cristo Jesús son distintas, son de gracia, son de amor, de servicio, de vida. Gracias a Dios porque a nosotros no nos puso ninguna de esas obras dentro, pero ahí están dentro de usted. Y dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y la gente de afuera, la gente común diga, oh, mira, de verdad, ese sí es cristiano. Y en ese comentario va la gloria de Dios. Ellos no van a glorificar a Dios, gloria a Dios por este cristiano, mira, él sí es cristiano. No lo van a hacer, pero el buen comentario que tengan de usted le dará gloria a Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Qué serio es esto, ¿verdad? Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El trabajo, aunque sea de Dios, cansa. Amén. Sí. Es cansado. ¿Por qué razón es cansado? Porque todo el trabajo que se hace para Dios se hace con resistencia. Todo el trabajo que se hace para Dios se hace con oposición. El trabajo para Dios es desde la oración más sencilla por un ser humano hasta una grande batalla espiritual. El trabajo por Dios es de un Dios le bendiga, Cristo le ama, no le gustaría ser parte de la vida eterna, no quiere ser parte de la familia de Dios. Todas esas pequeñas cosas tienen una grande oposición y cansa. El servicio que prestan los hermanos limpiando la casa de Dios cansa. Pero dice, así dice el Espíritu, son bienaventurados porque descansarán de sus trabajos, pero lo que ellos hicieron sigue produciendo. Sus obras con ellos siguen. Imagine, por ejemplo, que usted gana a una persona, tal vez un desconocido, y no supo ni siquiera lo que hizo, pero ganó a aquella persona para Cristo. De repente resulta que aquel hombre fue un pastor, un buen pastor, que Dios tenía preparado para él una grande unción y una gran congregación, un alcanzador de almas, un buen evangelista, un buen profeta, un buen maestro. Y lo que usted hizo, todo lo que esa persona haga, lo que él gane y lo que los demás que él gane ganen, fue su obra, fue su trabajo y sigue dando testimonio. Amén. Eso es
gloriosísimo. Llenos de buenas obras. En Hechos capítulo 9, verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y un poco más adelante, Tabita se muere y el apóstol Pedro la resucita. Y todos estaban bien contentos, porque estaban tristes. Se fue Tabita, nos hacía nuestros chales y ya no nos va a hacer. Y luego de repente Dios quiso que Tabita se quedara un poco más de tiempo en este mundo. 2, llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios? Porque de la plenitud de Dios depende el éxito de nuestra vida cristiana y aún el éxito de nuestra vida común. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso que él había doblado sus rodillas ante Dios para pedir por ellos, porque esta era una necesidad, el ser llenos de la plenitud de Dios. Y esa necesidad es suya y mía. Amén. ¿Quién no quiere tener la plenitud de Dios? Vamos a leer otra vez el versículo, capítulo 3, 14 de Efesios. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué versículo tan bonito, el verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Las familias de los cielos, que hay en los cielos, y las familias que hay en la tierra. Los González Ramírez, aleluya. Los Chávez, los Rockefeller, los Dodge, los Ford, los Kissinger y Pancho Pistolas. Toda familia. Ese es fantástico. Amén. Toda familia toma nombre de Jesucristo. Todos los apellidos son tomados de Jesucristo. El del más grande ateo, ni modo, tomó su apellido de Jesucristo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura de Dios, por supuesto, la longitud, la profundidad y la altura. Oh, el apóstol Pablo está hablando profundamente. ¿Quién puede alcanzar a conocer a Dios a plenitud? Es difícil. 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El problema para nosotros ahora es poder conocer el amor de Cristo, porque en el amor de Cristo se encuentra todo conocimiento. O sea, el amor de Cristo está por encima de todo conocimiento. ¿Conoce usted el amor de Jesucristo? ¿Ha tomado el tiempo que sea necesario para meditar en todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario? ¿Cuántas cosas Jesucristo dijo antes de ser crucificado? ¿Y cuántas cosas más dijo después de su crucifixión? ¿Sabe qué? Cristo dijo menos antes de morir por nosotros que todo lo que dijo en lo que hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que Él no dijo con palabras, la crucifixión lo dice todo. Y ahí está la plenitud de Dios. Cuando usted conozca el amor de Jesucristo, una persona realmente preparada es una persona que tiene conocimiento de Jesucristo. No el que está lleno de doctorados en este mundo, sino alguien que conoce el amor de Jesucristo, porque su amor excede todo conocimiento. Y ahí viene la plenitud de Dios dentro de nuestro ser. Pero sabe una cosa, la iglesia de Jesucristo es una iglesia muy mal agradecida. En serio, a nivel mundial, somos demasiado mal agradecidos. Siempre buscamos a Dios como con la ventaja de ver qué puede hacer por nosotros. Pero tómese el tiempo un día, tómese una tacita de café, ponga una música tranquilita o váyase al campo, haga algo y medite en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Y le aseguro que usted conocerá el amor de Jesucristo. Además lo tiene morando en usted. Amén. En Juan 1:16 dice la Escritura, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia
sobre gracia, de plenitud de Jesucristo. Romanos 15:14, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, llenos de bondad y llenos de conocimiento. No se puede estar llenos de bondad y llenos de conocimiento a menos que usted conozca el amor de Jesucristo. Lo siento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de Cristo Jesús. Todas las escrituras que le mencioné, ellas nos encaminan a ser llenos de la plenitud de Dios. 3, llenos de luz. Esta luz debe ser resplandeciente, luminosa y sin nada que la opaque. La luz verdadera no se mezcla con las tinieblas, es imposible. Cristo nos dio una lección exacta que no admite mezcla alguna y nos muestra que una luz tenue o media luz, como solemos decirlo, no es parte del cristianismo porque es tinieblas. En Mateo 6:23 él dijo: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué es lo que Cristo dice con esto? Muy sencillo. Si tu ojo es bueno, tiene un solo enfoque, la gloria de Dios, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, el ojo maligno es el resultado de un corazón dividido. Cuando el corazón tiene dos amos, los ojos miran dos cosas, o los ojos tienen dos objetivos. Si acaso usted no me está entendiendo, se lo diré más claramente, caballero. Si usted ya le aburrió el cuerpo de su esposa y se deleita viendo el cuerpo ajeno, sus ojos son malos. Aleluya. Y viceversa. Si sus ojos están clavados en la pornografía, sus ojos son malignos. Usted está en tinieblas. Si usted se deleita en el cuerpo de su esposa y también en el de su vecina, usted tiene una visión doble. Su corazón está dividido y da lo mismo que las tinieblas. Dijo Cristo: mira, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Él habla de una mezcla. No podemos tener nuestro corazón dividido porque fijaremos nuestros ojos en dos objetivos. Amén. En Lucas 11:35 la advertencia es esta: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. O sea, no te imagines que estás lleno de luz cuando tus ojos son tenebrosos. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué interesante es esto, aleluya. Mira, es un versículo grandioso. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Recuerden cuando el Señor subió al monte de la transfiguración? Estaban con él Pedro, Jacobo. ¿A quién eran? Sí, Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Y luego estaban allí reunidos con él y de repente dicen ellos que sus ropas se hicieron resplandecientes como ningún lavador las puede hacer así. En ese momento, dice Hebreos, que el Señor recorrió el velo de su carne y toda aquella limpieza, toda aquella luz que llevaba por dentro irradió a través de sus vestidos. Y aquellos hombres lo vieron. Y dice Pedro, y oí una voz de la magnífica gloria que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Pero observe la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nunca dio un paso en falso. Nunca se aventó una cana al aire. Nunca tuvo que pedir perdón. No tenía para qué hacerlo. Él era perfecto. Y Dios quiere que usted y yo seamos igual. Amén. Igual, exactamente como Él. Ahora el versículo está preciosísimo. No es un versículo que está dirigido al Señor Jesucristo. Es un versículo que está dirigido a su pueblo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.
4, llenos de gozo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo y debemos tenerlo todos los que nacimos de nuevo. Y es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque dice Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es gozo. Usted tiene morando en usted al Espíritu Santo y Él no es un aburrido. Es gozo. Gozo, produce gozo en nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Cuando el último gran día de la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva de su interior. O de su interior correrán ríos de agua viva. Luego les dijo, id de comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si estamos llenos de gozo, ahuyentaremos de nosotros la tristeza, la depresión, la amargura, los malos pensamientos, la mente fracasada, los pensamientos negativos. El gozo que produce el Espíritu de Dios en nosotros es fortaleza. ¿Cuántos de ustedes han recibido una buena noticia cuando esperaba una mala? ¿No se regocijó? ¿No se fortaleció? Ese es el gozo, el gozo o la fuerza que el gozo de Dios proporciona para nosotros. Pero ¿cuántas veces llega la tristeza y le abrimos la puerta? ¿Cuántas veces llega el aburrimiento y le decimos, pásale? ¿Cuántas veces llega el enojo y le decimos, te habías tardado? Cuando esto ocurra, hermano mío, acuérdate que el Señor te salvó del infierno y regocíjate. Acuérdate que eras malo y tu vida cambió. Porque sí es posible. Amén. Llenos de gozo. 5, llenos de poder. El poder de Dios es la cualidad de poder hacer cualquier cosa. Ya que las cosas existen, ya que las cosas que ahora existen fueron hechas de la nada. Hebreos 11:3 dice que las cosas invisibles, las cosas que se ven, fueron hechas de lo que no se veía. O sea, aún las cosas que son invisibles a nuestros ojos no eran hechas. Dios hizo lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve fue diseñado para esta vida. Lo que podemos tocar, eso se ve. Cuando pasemos al reino de los cielos o a la eternidad, miraremos las cosas que estaban veladas de nuestros ojos. Esas cosas que no vemos ahora tampoco existían. Fueron hechas por el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios es la cualidad de poder hacer cualquier cosa, y ese poder se encuentra en nuestro propio espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos dio un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio, Job 38, de inteligencia. Nuestro espíritu tiene 4 virtudes gloriosas, divinas, y están ahí, y una de ellas es el poder, que no lo hemos sabido sacar de nuestro espíritu y convertirlo en hechos. No es culpa de Dios. Él puso ahí su poder en nosotros. Amén. El poder de Dios está disponible para cualquiera que lo desee. Solo tiene que buscarlo. Yo creo que la primera necesidad por la que necesitamos el poder de Dios es para predicar el evangelio y ver los resultados. Porque no es lo mismo predicar el evangelio sin poder que predicar el evangelio con poder. El poder es igual que la unción del Espíritu de Dios. Cuando usted tiene poder de Dios, la revelación fluye a través de sus labios. El mensaje es más entendible y más recibido por las personas. Cuando no hay esto, es que hay la ausencia de poder en ello. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era un hombre que servía las mesas, un diácono, un hombre común como cualquiera de nosotros. Pero era un hombre que estaba lleno de gracia y el poder de Dios estaba con él. Y mire, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un hombre común. No era Pedro, no era Jacobo, no era ninguno de ellos hombres grandes. Era un hombre común, como cualquiera de nosotros. Amén. Señales. ¿Quién sabe qué señales haría? Prodigios. No lo sabemos. Pero nos habla de cosas que nos pertenecen a lo natural. Amén.
En Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio, y de fuerza, para anunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Amén. Este hombre, Miqueas, fue preparado por Dios para hacer eso. Y es imposible que usted vaya y se pare ante el rey de su nación, ante el pueblo, y los juzgue y les hable de su rebelión y de su pecado. Y él está bien consciente: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Aleluya. Estoy lleno de juicio, estoy lleno de fuerza, y voy a decir a Israel, a señalar a Israel su rebelión y a Israel su pecado. El hombre tenía estas virtudes de Dios en su persona. Él estoy lleno. Y todos los profetas arriesgaron su vida cuando daban esta clase de mensajes. Claro que sí. Pero la diferencia lo hizo siempre el poder de Dios en sus vidas. Usted y yo, en esta época que estamos viviendo, la época en que la iglesia de Jesucristo está siendo tan violentada por causa de la alteración que la palabra de Dios está sufriendo, necesitamos ese poder. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabía que esas cosas hoy están prevaleciendo demasiado? Estamos viviendo una época como nunca la palabra de Dios ha sido alterada. Se están introduciendo dentro de la iglesia muchos mensajes motivacionales, pero ya no se confronta a la iglesia con su pecado. Jesucristo siempre ponía al hombre entre la espada y la pared y lo obligaba a tomar una decisión, porque Él sabe lo que esto representa. Y luego, la segunda cosa, que el altar de Dios está siendo muy menospreciado. Cientos de ministros viviendo una doble vida. Cantores, músicos, panderistas viviendo una doble vida. Esas dos cosas están prevaleciendo dentro de la iglesia de Jesucristo. Dígame usted si no necesitamos el poder de Dios. Amén. El grande problema es que usted y yo no podemos estar llenos de frutos, llenos de la plenitud de Dios, llenos de luz, llenos de gozo y de poder, a menos que seamos primero llenos del Espíritu Santo. 6. Llenos del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo comienza la correcta administración de los dones del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu Santo se crea y se madura su fruto en nosotros. De no ser así, me temo que toda nuestra vida cristiana sea una triste farsa, una ilusión engañosa que ninguna gloria trae a nuestro Padre Celestial. La llenura del Espíritu Santo es la clave para todo lo que le he venido diciendo. Si usted busca ser lleno del Espíritu de Dios, créame, tendrá todos los atributos de Dios. Vendrán a su vida. De eso depende. La prueba de la llenura está disponible en Hechos 2:4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Si usted mira todo el pasaje de Hechos, se va a dar cuenta del descenso tan precioso del Espíritu de Dios en aquella mañana. Y los que estaban ahí, gente de muchísimas partes del mundo, estaban reunidos por causa de la fiesta del Pentecostés. Y algunos, viendo que hablaban en lenguas extrañas, empezaron a decir que estaban locos. Y otros decían: pero ¿cómo pueden estar locos si les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Cuando ellos hablaban probablemente arameo. Entonces Pedro, que había traicionado antes del descenso del Espíritu de Dios al Señor Jesucristo con blasfemias, con maldiciones, aquel hombre que se escondió entre muchas gentes negando conocer a Jesucristo, ahora él se pone de pie ante toda la audiencia, ante los gobernantes, y les dijo: escúchenme por favor. Y luego citó el libro del profeta Joel casi a la perfección, y en aquel día se convirtieron más de 3,000 personas al Evangelio de Jesucristo. El cambio tan radical que tuvo aquel hombre después de la llenura del Espíritu de Dios. El hombre que se había cobardado, aquel hombre bocón, ahora está predicando el Evangelio y ganando a 3,000 almas en un discurso, en un sermón. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo.
La llenura del Espíritu de Dios te impedirá hacer lo que te es ilícito. No querrás hacerlo. No sentirás el placer por hacerlo. 2, los que sirven deben ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Repita conmigo, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? El trabajo de distribuir el alimento a las personas que se reunían para partir el pan. ¿No se da cuenta? Hoy la triste realidad de hoy es que esta demanda se ha tenido como por muy exagerada. Hoy lo que queremos es que alguien que ayude. Ya no nos importa si está lleno del Espíritu de Dios, de sabiduría y de buen testimonio. Eso ya casi no importa. Pero ¿sabe qué? Dios no ha pasado de moda. Su palabra nunca pasará de moda, nunca disminuirán las demandas. Todavía se sigue demandando que los que sirven sean llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón se espera que sean llenos del Espíritu de Dios y de buen testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué se espera que sean sabios? Cuando una persona es llamada por el Señor y es de buen testimonio, es sabio, tiene llenura del Espíritu de Dios, esta persona todo lo que haga lo hará para la gloria de Dios. Sabrá que su servicio que presta es al Señor y no se debilitará. Uno de ellos era Esteban. Pero aquí están pidiendo a 7 hombres que hicieran eso. Hoy estos 7 personas representan a las personas que sirven la Santa Cena del Señor. Y no se imagina las cosas que yo he visto. De repente el amante con su amante y están sirviendo la mesa, la Santa Cena del Señor. Triste. Eso es triste, pero a usted no le va a pasar eso, amén. Esteban, un ejemplo digno de imitar, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Le cité este pasaje, le voy a parafrasear el resto. En este pasaje del capítulo 7 del libro de los Hechos, encontramos a Esteban dando un sermón, le dio un recorrido desde Génesis hasta la resurrección de Jesucristo. Bien exacto, bien precioso. En el capítulo 6, la Biblia dice que a las personas que lo estaban oyendo, entre ellos los fariseos, rechinaban los dientes de coraje, porque no podían resistir el espíritu con que les hablaba Esteban. Y cuando voltearon a verlo, dice la Biblia que miraron su rostro como el de un ángel. Tal era la llenura del Espíritu Santo. Tal era la pasión, el juicio con la que aquel hombre hablaba, que las personas rechinaban los dientes de coraje. Y en eso la Biblia dice que lo sacaron fuera, le quitaron las ropas, las pusieron a los pies del apóstol Pablo y empezaron a apedrearlo. Y puesto de rodillas, lejos de huir, se puso de rodillas y cuando miró al cielo, le fue abierto el cielo. Y él dijo, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. En inglés dice, y veo a Jesucristo de pie a un lado del Padre, a la diestra del Padre, como diciéndole, Esteban, estás a punto de llegar a mi presencia, no te rindas, Esteban, aleluya. Y luego cuando él miró eso, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe lo que provoca la llenura del Espíritu de Dios? Es que fijes tus ojos en la dirección correcta, que pongas tus ojos en Jesucristo. La llenura del Espíritu de Dios te abre las ventanas de lo que no se ve. Aleluya. Y usted y yo necesitamos, hermano mío, ser llenos del Espíritu Santo. El hombre recibió una inspiración maravillosa. Qué forma de terminar su vida, qué forma de terminar su ministerio, con el cielo abierto. Amén. ¿Cuál miedo a morir? Las ropas cayeron a los pies del apóstol Pablo. Y Dios es muy sabio, vida por vida. Me quitan a Esteban, yo les quito a Pablo. Después el perseguidor salió perseguido. Así es Dios. El testimonio de Bernabé, Hechos 11:24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Esto es lo que tenía Bernabé. Era varón bueno. Por eso le tendió la mano al apóstol Pablo cuando era rechazado.
lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor aquel día, porque predicaba de tal forma que ganaba a las multitudes. Amén. Si usted mira en la Biblia, las personas que estuvieron llenos de los atributos de Dios, fueron personas llenas del Espíritu Santo. Cristo mismo, al comenzar su ministerio, vivió esta experiencia, y nosotros no somos mejor que Él. Y las personas llenas del Espíritu Santo siempre hicieron algo por Dios. El Señor Jesucristo, la muestra perfecta, el ejemplo perfecto, antes de empezar su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. Y una vez que lo venció, regresó lleno en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, lleno del Espíritu Santo. Y empezó a hacer aquellas grandes cosas. Y el Señor no se quedó en la primera experiencia. Él oraba a solas de mañana, oraba a solas de noche. Su vida era así. Y obsérvelo, Él siempre escuchaba la voz del Padre. Amén. La llenura del Espíritu Santo está dispuesta para nosotros. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos y dijo: oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Habla de Elimas el mago. Cuando el procónsul Sergio estaba siendo ganado para el cielo por el apóstol Pablo, Elimas el mago trataba de alejarlo del apóstol Pablo, y luego, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo. Amén. Qué hombres tan tremendos. Todas las personas que estuvieron llenos de los atributos de Dios, los tuvieron porque estuvieron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estuvieron llenos del Espíritu Santo en la Biblia siempre hicieron algo por Dios. Siempre. ¿De qué está lleno usted hoy? ¿De qué está lleno? Si tiene amargura, resentimiento, enojo, malos recuerdos, ¿de qué está lleno? Piénselo, deséchelo de su vida. Créame, todo lo que usted permita que el Señor meta en usted, le hará bien. Todo. Concluyo con esto. Nos conceda Dios estar llenos, repletos y rebosando de los maravillosos atributos de Dios. Que nuestra vida en esto sea como la vida del rey David, que dijo, Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la vida de un hombre que vivió en plenitud. Mi copa está rebosando. Imagínese la copa en la mano y fluyendo siempre el vino. Él se refería a esa preciosa llenura del Espíritu de Dios que se desborda a través de ti en todo lo que haces. Amén. Busque la llenura del Espíritu Santo. Por favor, dale un aplauso al Señor Jesucristo.